Y así continuamos con las reflexiones económicas. Deciros que viví una situación muy especial hace ya algunos años, que refleja muy bien el pensamiento de algunos empresarios modernos, que muchas veces tienen mucha influencia. No digamos que es algo menor. Resulta que este empresario que conocí en particular tenía a un empleado mexicano. Era un empresario que se dedicaba, poseía una empresa con su esposa. La empresa se dedicaba a hacer las cocinas, las encimeras y todas las cocinas de mármol o de piedra, de granito, de algunas de unas fibras sintéticas. Y entonces en esta empresa él tenía, hacía 14 años, a un empleado que era el mejor. Era una cosa impresionante. Sabía en qué detalle, dónde tenía que cortar, todo lo tenía absolutamente estudiado, de la experiencia que tenía tan grande, lo profesional que era, lo comprometido que estaba con los trabajos. Se extraía una cocina entera y se hacía completa y todo lujoso cuando era el caso, pero era un trabajo espectacular, buenísimo, un resultado impresionante. Tenía él la nave con las máquinas para cortar los mármoles y las piedras y absolutamente todo. Entonces, ¿qué sucede? Un día me entero de que este señor, este trabajador especial, llevaba 14 años trabajando y cobraba $14 a la hora. Esto en el estado de Nevada, Estados Unidos. Era un sueldo bastante mediocre sobre todo para el trabajo que estaba haciendo y para los presupuestos tan jugosos, tan lucrativos y tal. Y cuando yo una vez le reclamo, le digo a mi jefe, a este señor, al empresario, que teníamos entre comillas, se puede decir una buena relación, le digo yo que si podía aumentar el sueldo a los trabajadores y a mí incluso. Y me dice que el problema era que yo había leído a Rousseau, a Montesquieu, a Diderot, a los filósofos de la Ilustración. Y sí, efectivamente, yo los había leído y él los sabía. Y ese era el problema de por qué yo le pedía un aumento de sueldo. Muy importante esa reflexión. Y además os voy a decir una cosa. Cualquiera de nosotros nos hemos dado cuenta cuando vamos a un mercado, estamos interesados en algún producto, compramos un coche, una vivienda, un hogar, lo que sea que compremos. ¿Qué sucede cuando uno inicia una negociación sobre un producto, sobre un servicio también? Sucede que
inmediatamente uno nota lo que lleva dentro la otra persona. Se suele notar cuando la persona te quiere sacar el máximo, el jugo, no te quiere dar ni un céntimo más, no quiere un contrato justo, no quiere una negociación justa, no, para nada. Te quiere sacar el máximo que tú estés dispuesto a entregar. Si después de esa negociación tú te quedas con un centavo y te quedas pasando hambre, pase lo que pase contigo, no hay ningún compadecimiento de absolutamente de nada. Él está feliz de su negociación si te arranca el máximo posible. No le importa que sea justo o no. Así. Y uno nota eso cuando uno negocia. Se nota. Y se nota quién negocia para hacer un contrato justo. Y le gusta que la otra parte quede satisfecha y quede convencida de que ha hecho un buen negocio. En fin, que sea justo, digámoslo ahí. Dejémoslo ahí para que quede más consolidada la idea. Entonces, considero, por mis investigaciones y por mi experiencia, que hay una lucha que muchas veces queda oculta entre empresarios de la rama privada. ¿Y cómo se produce esa lucha? Están los empresarios emprendedores, industriales que buscan producir objetos, bienes de calidad, que buscan el mérito, que son unos apasionados de la ciencia, de la técnica, que buscan la justicia en el comercio. Están los empresarios que buscan la especulación, que buscan el comprar una cosa y sin ningún mérito venderla por 5 veces más y no tener ni una pizca de vergüenza de eso. Porque hasta ahí se podría entender que se hicieran eso y luego con esos recursos hicieran algo verdaderamente provechoso. Pero muchas veces para conseguir ese beneficio tan grande solamente con una compraventa tienen que someter o tienen que abusar de alguien. Es el caso muy claro de los agricultores. A los agricultores, mayormente víctimas de este comercio injusto, se les da unos pagos, unas compensaciones por sus productos injustos, totalmente injustos, que muchas veces no les dan para cubrir sus costes de producción ni para avanzar en sus vidas. Y esto se produce, que se conoce bien, con listas negras para prohibirles que se organicen y que tengan fuerza en el precio. Si usted como agricultor individualmente tiene 10.000 hectáreas de aguacates, por ejemplo, y usted dice yo quiero 5 céntimos más por el kilo de aguacate este año,
pues pueden llegar a decirle, bueno, pues los distribuidores que controlan el transporte y los puntos de venta, muchas veces en las ciudades, que han ido acumulando cada vez más puntos de venta y más poder en ese sentido. Y muchas veces tienen controlado también la recepción de esos productos. Le presionan al agricultor y le dicen, usted no puede venderlo a ese precio. Entonces se ponen de acuerdo entre varios para no comprarle a él, para que ese señor se arruine y a nadie más se le ocurra subir 5 centavos más al kilo de aguacates. Así ha funcionado y así todavía funciona, que se conoce. Entonces, ¿qué otras tácticas hace el empresario caníbal, digamos, ¿no? Que se hace llamar liberal, pero que no es realmente liberal? Hay otros que sí lo son. Va a la administración pública y soborna allí a cuantos políticos, ejecutores pueda, y va confeccionando, retorciendo toda la legalidad para defender su negocio, y va otorgando puestos y va untando aquí y allá con billetes y con favores a uno y a otro y a otras, y así va cundiéndolo todo de influencias y de negocios turbios. Entonces así acaba creando unas leyes que oprimen absolutamente, impiden el desarrollo de los empresarios de mérito, realmente liberales, que realmente pagarían buenos salarios a sus trabajadores, que realmente producirían un avance en la ciencia y en la tecnología de las naciones. Entonces esa lucha está ahí, muy fuerte, pero hay muchas más luchas y entresijos entre todo esto. Luego, un empresario consigue contratos públicos por esas influencias en el Estado y por esa adecuación de las leyes a sus intereses, y entonces va convirtiéndolo todo en un embudo hacia su vientre, vamos a decir. Pero también extrae de las naciones más libres, va extrayendo la tecnología, esa savia de la libertad, esa innovación, esos frutos los extrae, se interna en las universidades y las financia, y extrae de ahí también el talento de la juventud y las ideas mejores, técnicamente y científicamente, las extrae y se las lleva a una nación de esclavos, a una nación donde domina la tiranía, y allí planta una fábrica impresionante y empieza a producir con las ideas fruto de la libertad. Y con esa producción regresa a estas tierras, a estas democracias tradicionales con todos sus defectos, pero más libres al fin y al cabo, y nos vende esos productos. Y consigue así no necesariamente que tengamos un producto más asequible, porque si
si ha caído el salario tremendamente por eso, por la deslocalización de la industria, por otros factores también, pero ese, uno de los principales, entonces uno está comprando un producto de mano esclava sin un arancel realmente que compense esa diferencia y ese abuso. Y entonces ese bien producto de la alianza con esa tiranía entra y compite contra todos nuestros bienes y contra toda nuestra producción y con la producción de esos empresarios talentosos que quieren la libertad, que quieren el mérito, que luchan por la ciencia, que luchan por sus sociedades. Esos otros emprendedores quedan anulados muchas veces por esa fuerza, por esos bienes que vienen de mano de obra esclava. Otra parte de la empresa que no podemos olvidar de las organizaciones empresariales es la parte que las liga a el narcotráfico, por ejemplo, la corrupción, el fanatismo religioso. Hay muchas empresas, muchas propiedades que han sido compradas con dinero del tráfico de drogas, o que han sido compradas por administradores corruptos de países sometidos a opresión. Entonces llega un empresario chino, un empresario ruso, un empresario cubano, donde dominan a la población y la hacen trabajar más o menos por el precio que ellos deseen y lo tienen todo muy atado, y con producto de ese mal hacer, con ese producto vienen a estos otros países democráticos que se supone que tenemos una moral, un pensamiento más justo, y aceptamos absolutamente todos esos recursos como válidos. Y están en nuestros bancos, están en nuestras empresas, están absolutamente en todas partes. Están en la administración pública. Entonces, todos esos recursos lo han cundido todo y han tomado posesiones. Y esas personas tienen su influencia en las naciones más libres. La tienen y mucha. La tienen y mucha. Y se ve en la toma de decisiones, de muchas decisiones. Y esa influencia, esos flujos de capitales y de influencias que vienen desde esas dictaduras, también atentan y también luchan contra los emprendedores, los trabajadores, los científicos de pasión, los buenos profesionales. Toda esa fuerza agrava y perjudica la situación de los buenos emprendedores.
En definitiva, llegó a la concluyo en mi análisis, que el buen hacer de una empresa, ya sea privada o pública, el buen hacer, el beneficio que su actividad tenga para la sociedad, depende de la moral, de los pensamientos, del carácter, de los principios de sus administradores y de sus dueños. Exclusivamente de eso. También, por supuesto, de las fuerzas externas que actúen sobre ellos, pero principalmente de eso. Entonces, así podemos entenderlo mejor, podemos entender mejor todo lo que sucede. No por fuerza, no forzando las pruebas, sino porque las pruebas nos llevan ahí. Muchas gracias. Continuamos con nuestro análisis económico. Dankeschön.